Bueno, muchachos, vamos ahora a estudiar un tema llamado funciones exponenciales y funciones logarítmicas, un tema que ya de seguro vieron en Matemática 1. Aquí no vamos a abundar mucho en hacer ejercicios con exponentes y logaritmos, sino que simplemente vamos a recordar así rápidamente las funciones exponenciales y logarítmicas porque necesitamos conocer algunas propiedades de ellos para ver las derivadas. Bueno, vamos a recordar la forma que tiene una función exponencial. Ustedes recordarán, en las funciones exponenciales la característica es que la potencia es la variable, ¿verdad? Es decir, la que va cambiando de valores. Bueno, como pueden ver ahí, hay dos funciones exponenciales cuyas bases son diferentes. Una es de base A, le vamos a llamar así, y la otra es de base E. Ahora, la primera función que es de base A dice que A, este número tiene que ser diferente de 0 y 1. Cualquier valor menos 0 y 1. Y X es la potencia que representa la variable y que pertenece a los reales. Y la segunda función dice que es de base E, ¿verdad? Donde E es una constante, como ustedes ya saben, es un valor aproximado. Este número que aparece acá, lo pueden ver en su calculadora científica. Solamente oprimen Shift oprimen, bueno, no, oprimen nada más E y ahí automáticamente les va a aparecer ese valor. Creo que ya lo hemos manejado incluso en bachillerato. Entonces, E es un número irracional, este es una constante, ¿verdad? Este es un número irracional. Igual X es la potencia que representa la variable y representa a los reales. Entonces vamos a entender como funciones exponenciales estos dos elementos. Ahora, vamos a escribir aquí unos ejemplos de funciones exponenciales. Ustedes pueden ver ahí. Y igual 2 elevado a la x es una función exponencial. Mire, pero les decía que este es de base A. A puede ser un número diferente de 0 y de 1. También puede ser un fraccionario, un tercio a la x. Esa también es una función exponencial, ¿verdad? 3 a la x y luego multiplicar por 2. Luego tenemos una de cuya base es E, ¿verdad? 2.7182 a la menos X. Y también tenemos Y igual E a la 0.2X. Bueno, como estos ejemplos, si tienen esta característica. Ahora recordemos un poco la gráfica de las funciones exponenciales, que eso lo puede hacer con una calculadora gráfica o con GeoGebra, es bien fácil, solamente digita la función y automáticamente les da la gráfica. Por ejemplo, esta es la gráfica de 2 a la x, es decir, que va a tomar como x los valores que va a ir cambiando, menos 4, menos 3, menos 2, menos 1, 0, ¿verdad? Y así sucesivamente. Esta es una función infinita. Otro ejemplo de gráfica de función exponencial tenemos esa es la gráfica de la función exponencial e a la x, por excelencia, ¿verdad? Y igual e a la x. Y vamos a presentar otra función exponencial, esta es un medio elevado a la x. Nótense una cosa, que cuando digamos esta base es menor que 1, ¿verdad? Es menor que 1, entonces como que se invierte, ¿no? La parte de la gráfica 2 a la x, ese es un valor mayor que 1, un medio a la x. Vean la gráfica, su diferencia cuando la base es, si es mayor que 0, siempre va, perdón, si es mayor que 1, siempre va a tener esta forma, ¿sí? Creciente, pero si la base está entre 0 y 1, bueno, pues entonces la gráfica de la función es decreciente. Creo que eso lo estudiaron, repito, en Mate 1, aquí nada más estamos recordando. Vamos a recordar también las funciones logarítmicas. ¿Qué son las funciones logarítmicas? Bueno, dice que son funciones inversas a las exponenciales y tenemos de dos tipos. Están el logaritmo de base A, llamado logaritmo común o función logarítmica común, que tiene esta forma, esta estructura, y esta pues es la inversa de la función exponencial de base A. Es importante que siempre vamos a tener que poner de qué base es, ¿sí? Porque hay logaritmos de base 2, de base 3, de base 4, de base 10, de base 0.5, de base 1 medio, un séptimo, en fin, es importante que pongamos la base del logaritmo que estamos trabajando. Y también están los logaritmos de base E, llamado logaritmo natural, que tiene esta forma, mire, ln, cuando veamos ln es logaritmo natural de la variable,
y esta pues es la inversa de la función exponencial de base e. Entonces vamos a tener claro dos cosas, que los logaritmos comunes, ¿sí?, que son de base a, es la inversa de la función exponencial de base a, y los logaritmos naturales es la inversa de la función exponencial de base e. Eso lo tenemos que tener muy claro. Y es importante mencionar que los logaritmos comunes siempre es de indicar cuál es la base, como les decía aquí, ya que si no aparece, se entenderá que son de base 10. O sea que si no les aparece la base acá, yo voy a decir que ese logaritmo es de base 10, ¿verdad? Logaritmo común de base 10, y es el que usualmente tienen en las calculadoras. Vamos a recordar también algunas gráficas de las funciones logarítmicas. Ya les dije que las funciones logarítmicas son lo inverso a las funciones exponenciales. Presentamos esta, por ejemplo, que esta es la gráfica de la función logaritmo de x. Ahora, como no le aparece la base ahí, entendemos que la base de este logaritmo es 10, ¿verdad? Tal como lo decía anteriormente. Luego tengo otra función, esa es la función logaritmo natural de x, que sería la inversa de e a la x, ¿verdad? E a la x, pero esta es la función logaritmo natural de x. Tenemos otra por ahí que es y igual logaritmo. Aquí miren, les aparece la base 2 de x. Entonces, estas dos funciones son logaritmos comunes, pero la diferencia es su base. Y nótese una cosa, cuando la base, en este caso es 2, observe la gráfica de la función, está un poco más elevada que la función logarítmica de base 10. Esto también es importante mencionar, que entre más pequeño sea la base, pues la gráfica va a estar pues, un poquito más cerca del eje Y. Y si es de base 10, en este caso, pues el logaritmo o la gráfica va a estar pues más cerca, pero del eje X. Atento a todo esto que estamos diciendo en esta clase. Ahora, ya para terminar esta introducción antes de las derivadas, vamos a recordar unas propiedades de los logaritmos que me imagino ya las conocen. Entonces, tal como dice ahí la parte del párrafo, que vamos a recordar o a repasar unas propiedades de logaritmos porque son de utilidad en las derivadas. Esto lo vamos a ocupar mucho en el próximo tema, que son las derivadas de funciones exponenciales y logaritmos. A ver, dice que si yo tengo el logaritmo de cualquier base, esto puede ser de base 10, de cualquier base, de dos números que se están multiplicando, ¿verdad? X por Y, dos números que se están multiplicando, dice que es igual a la suma de los logaritmos de dichos números. Es decir, separamos estos logaritmos para cada uno de ellos y los sumamos, el logaritmo, digamos, de este número más el logaritmo del siguiente número. Es decir, el resultado siempre va a ser lo mismo, que tengamos este producto o que le saquemos el logaritmo a cada uno de ellos y después los sumemos. También tenemos el logaritmo de un cociente, ¿verdad? Dos números que se están dividiendo. Entonces es casi la misma que la anterior, lo único que hoy vamos a restar el logaritmo del numerador menos el logaritmo del denominador. Atentos con estas propiedades que las vamos a sacar cuando estemos derivando funciones. Y la última, el logaritmo de la potencia, ¿sí? El logaritmo de la potencia de una base, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, dice la regla que esta potencia la vamos a pasar hacia acá y nos queda como el producto de esa potencia por el logaritmo de ese número. Perfecto, entonces estas tres propiedades vamos a tenerlas muy presentes. Espero que ustedes esta clase la estén copiando en su cuaderno, porque es necesario tenerla en su cuaderno antes de ingresar al tema de las derivadas de funciones exponenciales y logarítmicas. Y tal como cerramos aquí, dice que estas propiedades son tanto para los logaritmos comunes, que es las que yo he presentado, pero también se cumplen para los logaritmos naturales. Perfecto, jóvenes. Entonces, ya con este pequeño repaso, ¿sí?, de las funciones exponenciales y de las funciones logarítmicas y sus propiedades, vamos a explicar en el próximo video lo que son algunas derivadas de las funciones exponenciales. Así que atentos a lo que vamos a estudiar a continuación.